Bueno, pues vamos a empezar con esta guía de este examen, tercera evaluación y final. Vais a ver cuando se entreguen, o sea, cuando el martes que viene vengáis para hacer el examen, que pondrá tercera evaluación final. ¿Por qué eso? Bueno, em, cuando ahora llegue esta evaluación que llamamos ordinaria, que es el día 12 de octubre, uy, 12 de octubre, sí, madre mía, 12 de junio. Cuando llegue esa evaluación, ahí yo tendré que dar dos notas de cada uno de vosotros del ámbito de comunicación. Una del tercer trimestre y otra de nota final. ¿Vale? Lo que ocurre es que para no hacer dos exámenes seguidos uno detrás de otro, tercer trimestre y final, pues dado que la característica de, como sabéis, de las materias que componen el área de comunicación es la evaluación continua, es decir, que en la teoría fría, antes de que alguien, ¿no? Se acuerde de mi familia en términos no muy gratos, o intente aquí, ¿no? O le intente echarse al cuello. ¡Ah! Eh, la teoría pura y dura dice que podría entrar todo. La teoría, atención, la teoría. Por eso voy a ser todo lo detallista y explícito que pueda. ¿Vale? Entonces, eso podría pasar si se hiciera una en la tercera y una en final. Porque las características de las lenguas, pues bueno, insisto, en teoría será así. Entonces, se hace ese final, tercer trimestre, la nota de ese examen para la del tercer trimestre se hace media con las anotaciones que tengamos de vuestro tercer trimestre y esa misma nota de ese examen final sirve para determinar o para ayudar a determinar ya esa nota final, ¿no? Entonces, por eso, sí, dime, dime. No, 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 dale. Ajá, en la final, en esa nota final, igual, la teoría pura y dura diría, la nota final tiene que ser la que saque el tercer trimestre. Ok, pero eso no es así. Primero, que, bueno, desde el punto de vista del curso completo es mucha la evolución, mucho el trabajo que habéis puesto ahí, ¿no? Entonces, pues, no se puede quedar única y exclusivamente la de la tercera evaluación, ¿vale? Así que, efectivamente, cuando llegue esa tercera, o sea, cuando haya que determinar vuestra nota final, por supuesto la de la tercera evaluación, porque eso nos da una idea muy clara de hasta dónde he llegado, dónde estamos, pero lógicamente hay que matizarlo con lo anterior, ¿vale? Es decir, ¿eso significa que si saco un 4 estoy suspenso? No. ¿Eso significa que si tengo un 9 saco un sobresaliente? No, ¿vale? Estoy hablando de esa tercera evaluación. Si en esa tercera evaluación tengo estas notas. Para sacar la nota final. Es una nota ya comprometida, una nota de todo el curso. Como nota de todo el curso, y puesto que habéis trabajado mucho, se han entregado muchas cosas, los exámenes, etcétera, etcétera, habrá que hacer una valoración de todo ese curso final, ¿vale? De toda esa evolución. Bueno, de la misma manera, insisto, ese tercer trimestre, pues se trabajará eso sí con el tercer trimestre, con lo que se haya entregado, voluntarios del tercer trimestre, etcétera, etcétera. Entonces, habrá dos notas. No recuerdo, aquí tendré que consultar si también hay dos boletines. Yo creo que sí, uno que saldría ahora de tercera evaluación y uno ya que saldría al final, cuando aquellos que tuvieran que ir a la extraordinaria con algo, no solo de esta asignatura, sino de cualquier asignatura, hagan esa evaluación final, esa evaluación extraordinaria, pero yo tendré que dar dos notas, insisto, una de la tercera evaluación que se hace y una total. ¿Vale? Las de la tercera evaluación, pues con la media de la parte de inglés y de lengua de esta tercera evaluación, y la total final ya, pues con... ¿Vale? Ok, vamos a los exámenes. Entonces, insisto, la teoría dice, y en cierta forma es así. Sobre todo va a ser más evidente, lo vais a ver luego, en el caso del examen de inglés. Evidentemente no va a haber una pregunta para cada uno de los contenidos que hemos visto ahora, cosas que hemos visto en todo el curso. Que no hay tiempo, porque cada examen, como mucho, tiene que tener, o tenéis que, o sea, tiene que estar diseñado, y así sale. Digo, sí, así sale, no porque yo sea tal, sino porque este tipo de examen ya se ha aprobado otros años y da tiempo, ¿vale? Siempre me baso en eso. Decía entonces que, sobre todo en inglés, y lo vamos a ver,
un poco menos en lengua y por supuesto nada en literatura, porque literatura solo es el contenido del trimestre que corresponda. Se intenta de alguna manera tocar diferentes palos durante el curso, de los que se hayan visto durante el curso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la estructura de cada examen y haré hincapié en cuál es el contenido, diciendo, hombre, aunque es todo, fundamentalmente nos vamos a centrar en esto, para que de esta manera pues sepamos, o sepáis, mejor dicho, aquí hay que poner más entidad, digamos, ¿no? Más, porque, por ejemplo, en inglés, insisto que en inglés sí se acerca, está un poquito más cerca esa cosa de que entran más cosas del curso, ¿no? Ahora, ¿me va a traer una pregunta de presente simple? ¿Cómo lo digo? Pues eso, contad con ello, claro que sí. Y una a lo mejor de Kenny Kant, hombre, una pregunta completa para eso no creo. A lo mejor te parece en un ejercicio esto de elige la opción correcta, ¿no? Pero una pregunta entera para eso quizás. No, no quizás, no. ¿Vale? Así que eso es lo que vamos a dedicar, ¿vale? La expresión. A ver, estructura del examen y más o menos cuáles son esos contenidos. Bueno, vamos a empezar con el de lengua, en donde, como digo, bueno, tanto en el de lengua y sobre todo en el de literatura, pues está muy claro cuál es ese contenido que se os va a preguntar. ¿Eh? Bueno. Pues tendríamos ese examen final tercer trimestre en el caso de lengua. Vale, como siempre, empezamos, lo primero que vais a ver es un texto, ¿no? Por lo tanto, la pregunta, bueno, con lo que empieza el examen, con un texto. Un texto, es decir, de los que se hayan visto en la tercera evaluación. Hombre, y voy a decir hasta ahí, pero teniendo en cuenta qué textos hemos visto en la tercera evaluación, pues más o menos uno puede podéis deducir cuál es el tipo de texto más probable que tengamos. Porque es un texto, con, con líneas, ¿no? Como decían en inglés, pues, con renglones, no sé qué, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un texto pues tal, ¿no? Con el del tamaño más o menos que hemos visto siempre. Y habrá dos cuestiones relacionadas con el texto. La primera cuestión está directamente relacionada con el texto, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, pues puede ser, eso significa, por ejemplo, que yo te pregunte acerca de la estructura del texto, pues no sé, ¿en qué parte se divide el texto? La parte, como pusimos una vez también, en la parte subrayada, ¿qué parte de la estructura del texto se refiere? Es decir, cómo se distribuyen, cómo se ordenan los contenidos en ese texto. Puede ser que de alguna manera, y siempre, esta primera pregunta de forma muy breve, elige el correcto, ordena estas tres partes, cosas así. Puede ser que yo te pregunte sobre las características del texto, ¿no? Y pues no sé, si es, bueno, pues en este texto que es tal, es un texto periodístico, es un texto de opinión, o sea, o un texto periodístico de opinión y tal. ¿Cómo sabes cómo me puedes confirmar que es de opinión, ¿no? Entonces uno busca y dice en una parte, bueno, en mi opinión el tema que tratamos, porque el autor aquí dice, en mi opinión el tema que tratamos, por ejemplo, o, bueno, que no es probable, bueno, bueno, un currículum. Datos, pruebas de que es un currículum. Bueno, pues aparecen datos personales y aparece la historia laboral. Cosas así, ¿no? Es decir, que a lo mejor de alguna manera, siempre de una manera rápida, porque yo te doy opciones, yo te doy las distintas partes del texto y te pido que las ordenes, como digo, de alguna manera se pregunte, ¿no? Ese tipo de características, ¿no? O por ejemplo, si has visto diferentes tipos, ¿no? De texto, pues lo que te decía, texto periodístico, ¿no? Pues hemos visto textos de opinión, textos de noticias, hemos visto noticias, la columna, la editorial, etcétera. Mira, de estos tres tipos de texto de opinión, ¿cuál es el que has leído? Como editorial, columna, texto de opinión o qué tal, ¿no? Pues es la editorial o es la carta del director el que te ponga. Es decir, cuando digo que la primera pregunta del examen de lengua
se corresponde, o sea, pregunta directamente sobre el texto, lo hace de esta manera que estoy diciendo, ¿vale? O sea, de la estructura, de las características, de los tipos. Y el segundo, pues ya es la redacción, es decir, lo que hemos venido haciendo todo este curso, en el que se os propone un tema y vosotros escribís pues un texto breve. No sé. Lo que ocurre es que en este caso, bueno, en los otros también ocurría, ¿no? Pero en este caso hay una conexión más directa con el tipo de texto que habéis leído, ¿no? Y entonces, de repente me centro en algo del tema que trata ese texto y te digo, oye, y este trata, ¿por qué crees que lo tratas así? O por ejemplo, ya me has dicho, ya sabes que es una noticia, ¿vale? Pero ¿por qué tú piensas que es una noticia? ¿Tú crees que realmente es algo objetivo? ¿Realmente crees que el autor da su opinión y no es... Háblame un poco de eso. Con ello me refiero a que esa redacción está, en este caso, más directamente relacionada con ese texto que yo te pongo, ¿vale? Directamente te pregunto sobre el tema. Mira, no sé, imagina un texto de una noticia que habla del circo. Y dice, la noticia te habla del circo. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? ¿Crees que el texto lo trata bien? Háblame en 80 o 100 palabras de esto que te estoy preguntando. ¿Vale? ¿Entendéis más o menos qué quiere decir? Con que está más directamente relacionado con el texto de lectura, ¿no? Que se pone primero. Vale, lo vamos a poner directamente relacionado. Y eh, para terminar esta primera parte del texto, tendríamos la pregunta 3 que sería una pregunta también de tipo de elige la opción correcta, dónde está el fallo, marca lo que correspondan al tipo de texto que yo te indico, ¿no? No sé, por ejemplo, te pongo varias frases, ¿no? Describiendo, hablando de un tipo de texto concreto y te digo, de estos tres tipos de texto, ¿a cuál corresponde? ¿Es un currículum, es una reclamación, es una noticia? Por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues eso sería la tercera, la tercera pregunta que básicamente sobre texto eh, centrado en los tipos que no aparecen en el texto que yo te pongo al principio, ¿no? Es decir, que si yo te he puesto un texto sobre periodístico, pues esa tercera pregunta te hablará un poco de uno de los dos tipos que quedaron o de los dos tipos que quedaron, ¿vale? De los tipos de texto restantes. Insisto, cuando quiero decir tipos de texto restantes, que si el texto que tú has leído y sobre el que has trabajado en la pregunta uno y 2 es de un tipo concreto, insisto, por ejemplo, texto periodístico, esa pregunta 3 sería de los otros que quedarían. Pues hemos visto del ámbito laboral la reclamación, la instancia, luego vimos el currículum, pues algo así. Vale, aquí acabaría la parte sobre los textos. Veis que, como veis, está centrado mucho en la tercera evaluación, pero claro, a través, sobre todo de la pregunta número 2, pues ahí entra en funcionamiento pues los acentos, las tildes, el uso del vocabulario, un poco el uso de todo, ¿no? Y de esa manera, tanto indirecta, se está preguntando también lo de trimestres anteriores. La cuarta pregunta es sobre lo que yo he llamado un aspecto menor ya de lengua, ¿no? Es decir, de esta selección de contenido que hemos ido, pues no sé, dictando las, los acentos, últimamente que hemos visto, por ejemplo, la puntuación, cosas así de ese tipo, pues preguntar por un aspecto en concreto, ¿no? ¿Vale? Hombre, lo más probable es que esté más cerca, o sea, de la tercera evaluación, o esté más cerca de la tercera evaluación, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Y tango, no sé qué, eso está como muy al principio de esto, ¿no? Pero algún contenido de este tipo que digo, ¿vale? Más cercano o de la tercera o más cercano a la tercera evaluación, pues se incluiría en en esta cuarta pregunta. Siempre de una manera, pero todo de una manera más, pues eso, ¿vale? Más rápido. Por ejemplo, ¿no? Eso es del final o del medio de la segunda, ¿no? O algo.
de tema 7, por ejemplo. Ya ni sé exactamente cuál. Pues, por ejemplo, que dice Noelia que connotación de notación, pues podría ser. ¿Y cómo te lo preguntaría? Mira, aquí tienes mira esta palabra, en negrita la siguiente frase, ¿no? El mecánico ha utilizado la llave inglesa número 5. Yo te digo, en este caso, llave, en esta frase, ¿es denotativo o connotativo? Denotativo, porque llave ahí solo es el significado, el propio suyo, ¿no? Que es la llave. Pues ya está. Incluso puede que te pongas las dos opciones y tú marca la que corresponde. Mejor una o dos palabras. Mucho más. Por ejemplo, pues ese sería el contenido al que yo me refiero, que en aspecto menor. Lo que he dicho de la puntuación. eh, o bueno, algo de ese tipo. ¿Vale? Y las dos últimas de la parte de lengua, de esta parte del examen, que pues, bueno, en realidad ya sabéis que en lengua no están marcadas con números, están marcadas con letras, pero bueno, por las dos últimas, ¿no? Porque son el análisis sintáctico. Sí, porque además que tiene que estar presente, no solo porque lo hemos estado viendo, sino porque es que realmente esto sí que es algo de todo el curso, porque es que sobre todo desde el final del primer trimestre hasta ahora hemos estado trabajando en ello. Bueno, eh, para un poco que vayamos, digamos que confiéis, primero eso, confiad en vosotros mismos. Llegados a este punto, yo no digo que se domine a la perfección y que échame lo que quieras, que me lo cojo. No. Pero, pero lo que sí es verdad es que estamos mejor que en el segundo trimestre y lógicamente mucho mejor que cuando empezamos con esto. ¿Con ello qué quiere decir? Que a ti te van a poner oraciones, la sustantiva y adjetiva en la pregunta última y las coordinadas en la anterior, y yo te digo que tú vas a ser capaz de decir cosas. De repente, completa y súper bien, pues si creo que son tres en cada pregunta, pues haces dos en una y una en otra. Ok. Pero de las otras, que o no has hecho completa o sabes que te has equivocado en algo, también seguro que vas a sacar puntuación. ¿Vale? Es decir, que el análisis sintáctico, pues ya sabéis lo que es. Es como mi día de hoy que estaba diciendo antes, una M, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sois capaces, y además que lo habéis visto en la práctica, sobre todo las que hemos ido haciendo aquí, como de las frases que se os proponía, a lo mejor un día hacíamos tres frases, pues si una la sacabais bien, la otra casi, y bueno, la tercera me equivocaba. Pero quiero decir que confiéis en que en blanco la podéis dejar, porque bien te bloqueas o porque es que ya, incluso llegado a este punto, es imposible. O sea que no. Si no, si más o menos, pues habéis seguido una evolución, etcétera, que es lo que a la gran mayoría se os ha pasado, ya os digo yo que sacáis algo. Esas preguntas no van a quedar así. Entonces, con un poco que saques de aquí, un poco de ahí, un poco de más allá, te sale. Porque el examen también un poco está diseñado para eso, para que se cubran diferentes aspectos y haya un poco de todo, de lo que se te da un poco mejor y de lo que se te da un poco peor, y se compensa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con respecto a lo de lengua? ¿Quieres saber más cositas? Bueno, pues esto serían las preguntas, el contenido, etcétera. Voy a borrar, ¿vale? De todas maneras, como esto está quedando grabado, si lo que recuperáis eso, pues no hay problema. Y vamos con el de literatura, que siempre plantea un poco ahí, Dios mío, ¿qué me vas a poner? Bueno, si, y yo creo que no, pero bueno, si alguno de vosotros todavía tiene pendiente la primera o la segunda evaluación de literatura, yo insisto, creo que no, porque los que han ido suspendiendo y se han presentado han recuperado. Pero bueno, si alguien estuviera en ese caso, pues que ha estado ausente durante el curso, pero ahora quiere reincorporarse y quiere intentar aprobarlo, ok. Pues si alguien se encuentra en el caso de que primera y segunda o las dos evaluaciones de literatura tuvieran que recuperarlo, tendrá que esperar para recuperar esa primera y segunda a la evaluación extraordinaria, a la convocatoria extraordinaria, donde irá esa recuperación. En este examen del próximo martes, ahí tendréis solamente el contenido de la tercera evaluación, que hemos visto el 7 y el 8, ¿no? Hay dos preguntas, cada pregunta dividida en dos partes.
La primera pregunta, pues lógicamente, es sobre la poesía de los años 40. Uy, pues no de la poesía de los años 40, de la poesía del siglo XX. Bueno, salvo estas cosas así, el resto es todo cierto, todo lo que digo, ¿eh? O sea que, bueno, claro, de los años 40 es una de las poesías que se puede preguntar y tal. Entonces, habrá un fragmento y sobre ese fragmento, pues te hago como dos preguntas, ¿no? Una de las preguntas es, pues, como estas que estamos diciendo, más práctica, en el sentido de elige la opción correcta, mira, tienes este verso subrayado, ¿qué figura literaria de las tres que te digo se presenta ahí? Identificar una metáfora, oye, búscame una imagen que represente, no sé, por ejemplo, imaginaos que es un poema de los 60 como el de este que vimos de Gil de Viedma, ¿no? Que habla de, bueno, del paso del tiempo. Busca una imagen que represente el paso del tiempo en el poema. Esa primera pregunta, esa primera parte de esta pregunta sería así, por eso pongo un parágrafo, ¿vale? Que se resuelva, digamos, relativamente pronto. Y la segunda sería, pues, aunque ponga redactar, pero redactar una línea o una línea y media, ¿vale? No, no más, ¿no? Hemos dicho que este poema es de los 60. ¿Por qué crees que es de los 60? O este poema es de los 60 y tiene un carácter experimental. ¿Por qué? Pues porque utiliza muchas imágenes, porque en realidad eh, cambia la visión, porque en realidad ya no habla de la sociedad, habla del individuo, de las personas, de su intimidad. Vale, una pregunta. Sí, el resumen que hay en el agua habitual, sí. Podemos, o sea, podemos mirar por eso. Ujú. Nosotros podemos coger lo que está subrayado. Sí, con eso, con eso es suficiente, porque eso es lo esencial, es lo que vimos en la clase, ¿vale? Y sobre eso es lo que ves a la prueba. No te voy a... y además, he intentado esta vez, no quiero decir que me haya salido, pero no he intentado, que la formulación de la pregunta se ajuste lo más posible a esto que hemos visto, a eso que justo hemos explicado aquí. Perdona, Javier. Es Cuéntame. que a Noelia no le he escuchado y como ha dicho sí, 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 eso. perdona. Sí, sí, sí. Ok, gracias porque aquí no tengo lo del micrófono y tal. Noelia pregunta si con esas versiones que son las que hemos visto aquí en clase, de la teoría subrayada, ¿no? Que es con la que yo pongo resumen, dice, si repasando eso, es decir, pues eso subrayado y demás, que con eso podríamos afrontar el examen. Y yo le digo que le he dicho que sí. Y que, Ah, vale. ¿ok? Y que esta vez incluso, insisto, así se han diseñado desde este punto de vista que os voy a comentar, se han diseñado las preguntas y que espero que así la sintáis y la respondéis vosotros, porque hay veces que uno piensa una cosa y tal, y luego pues no es exactamente como vosotros lo podéis decir. Pero bueno, en esta ocasión, intentando más que en otras veces, que justo la pregunta, lo que yo te formule, como yo te la formule, lo que yo te pida, corresponda exactamente, lo más exactamente posible a ese contenido, ¿vale? A eso que hemos visto en la clase, ¿no? Por ejemplo, os decía que una pregunta puede ser, ¿por qué este poema de los años 60 es experimental? Entonces explicamos justamente en la clase que la principal razón era que se deja de un lado todo lo que tiene que ver la crítica social y demás, que eso ya cansa a la gente, y se habla más bien de la intimidad del hombre. Y que se habla de la intimidad, de lo que le pasa por dentro, además de una manera a veces un tanto pesimista. Bueno, pues eso sería, ¿no? Por ahí podríais formular esa respuesta corta, si esa fuera la pregunta. Sí, no sé. Sí. No entiendo la pregunta. Ajá, ok. Entonces no hay la... Ok, ok. Vale. No entiendo lo que es. Ok, dicen, además está muy bien que, porque en el caso de que no esté aquí, para un poco eh, pensar en qué podemos hacer en ese caso, ¿no? Dice Noelia, y es verdad, ¿no? Y ocurre aquí y a bastante gente, pero no porque no sepáis leer, no, sino simplemente que esta materia de la literatura a veces tan etéreo que aunque lo que hacen los libros o yo me esfuerce en redactar la pregunta de tal manera que se entienda, pues no se entiende.
pero no se entienden por la propia naturaleza de la asignatura. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si como está planteando aquí en ella dice, ok, yo, perfecto, me lo he repasado más o menos, pero ahora llego a la pregunta y tal y como se plantea, me dice la pregunta, pues que no acabo de entenderla. ¿Qué hago? Bueno, lo lógico sería preguntarme a mí y yo más o menos puedo construir la forma. ¿Qué ocurre? Como hay esa posibilidad de que yo no estuviera aquí, bueno, la manera, aunque sea entre comillas poco ortodoxa, sería de que la persona que esté con vosotros me mande un mensaje o me llame por teléfono directamente. Mira, Javi, está pasando esto. Y ya yo le diría a esa persona, dentro de las circunstancias en las que me pueda encontrar, pues qué os puede decir para, para que podáis entender y resolver ese problema. ¿Vale? Si eso pasa, lo que está diciendo aquí Noelia, pues cualquiera tú lo puedes hacer una pregunta que os dais de cabezazo y no puede ser, o sea, no entendemos, que me llame. No, porque mira, yo de todas maneras lo dejaré dicho también en el caso de que no esté aquí. Pues mira, si hay cualquier historia, yo tengo el teléfono ahí disponible, tanto si es un mensaje como si tiene que ser en última instancia una llamada, ¿vale? Y no hay ningún problema. Si tiene ese sentido, la solución que a que le una pregunta no me entero, estoy yo por preguntar que no. Me hagan llegar a mí esa pregunta, ¿vale? Voy a intentarlo, todo esto que estoy planteando, lo estoy ahora pensando lo que voy a decir en el momento. En esta hora hay una compañera, Rocío, que ella es de lengua, especialista de lengua. Ella tiene clase. Pero bueno, a ver si de alguna manera puede esa clase, si no le viene mal o bien dejarlo a un lado y estar al menos con vosotros hasta las 9, ¿no? Luego ya habría que buscar a partir porque ya terminada. Pero bueno, todo esto es un poco hablar. Pero insisto, en ese caso de se plantea, y esto solo vale para el curso de nivel 2 distancia tarde, porque es el único que puede sufrir esto de que no esté aquí. Lo digo para los que vean el vídeo y no sean de nivel 2 distancia tarde. En el caso de que se plantee eso, que haya una pregunta de literatura, de lengua, de la redacción de lengua, del análisis de lengua, de lo que sea, que no se pueda resolver por parte de quien esté con vosotros, ¿vale? Que me llame, me mande mensajito y a través a lo mejor de escrito, un audio o la llamada, se resuelve. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues esto sería en cuanto a poesías del siglo XX. Igualmente, en la otra pregunta, que es la prosa o la narrativa del siglo XX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. ¿No? Pues igual, tendríamos un fragmento. Eso sí, en el caso de la narración, el fragmento lo más probable es que solo sirva para la segunda parte, para la parte esa que hemos dicho redactar, ¿vale? Hay una posibilidad, porque esto es lo último que me falta ya por preparar, ¿no? Digamos. Entonces hay una posibilidad de que, igual que en la parte de la poesía, el fragmento os ayude para la primera y la segunda pregunta, o la primera y segunda parte de la pregunta, o bien que solo aporte sirva para la segunda, ¿vale? Pero igualmente tendríamos un ejercicio de práctica, pues elige la opción correcta, ordena los periodos correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una parte también de redactar, vuelvo a insistir, entendiendo por redactar, escribir una frase o una frase y media. Y puede ser también, pues, del tipo que hemos dicho, oye, este texto narrativo es de tal escritor, de tal libro, y pertenece, no sé, una posibilidad, por ejemplo, y pertenece a tal corriente. ¿Por qué? Dime algo del texto que justifique que pertenece a esa corriente, ¿no? Por ejemplo, pues, un fragmento de una novela del año 80, de esta novela es de tal autor, se llama así, etcétera, y sabes que pertenece a la novela postmoderna. Dime por qué, dime alguna característica de ese fragmento que justifique que la novela es postmoderna. Y entonces, pues, imaginar que el fragmento es sobre pues, un personaje que está sufriendo, que no se siente bien con la sociedad, pues, entonces, bueno, la característica fundamental aquí es que es un personaje, o sea, un personaje que se siente fuera de la sociedad, que no está a gusto, que no se reconoce en el mundo, que no es capaz de enfrentarse al mundo, que era justo lo que dijimos, que era una de las características más importantes de las novelas postmodernas, por ejemplo, puede ser así.
O pues, oye, igual, ¿no? O este texto pertenece a la novela tal, del autor tal. eh, ¿Por qué? No sé, para que sea una pregunta que pueda ser factible, que pueda ser imposible. ¿Por qué dice el autor que es neorrealista? Bueno, porque intenta mostrar la sociedad tal cual es muy objetivo, y habla de la lucha entre el campo y la ciudad, porque el texto habla del campo y la ciudad, que es lo que dijimos que era novela neorrealista. Bueno, pues cosas así que sean muy directas y que se intente ver, o que podáis verlo, digamos, de la manera más clara posible. La novela es tremendista, bueno, porque eh, hay una barbaridad que pasa en ese texto, porque ha llegado un hombre a su casa y ha matado a un miembro de su familia, y de eso va el fragmento, ¿no? Por lo tanto, por eso es una novela tremendista, porque era esta que era muy hostil, era sórdido, muy violenta. Por ahí iría la idea de ser redactada, ¿vale? Y aquí acabaría la parte de literatura y la parte, o sea, el examen de literatura y el examen de lengua, ¿vale? Aunque parezca una barbaridad de cosas, en unos 55 minutos lo tenemos hecho, ¿vale? Lo podéis tener hecho. Ya sabéis que tenéis de 7:30 a 9:30, y pues justo a las 9:29:58 se dice, bueno, pues ya vamos aquí terminamos. O sea que como siempre decía, en ese sentido del tiempo, bueno, pues que pues, vayáis tranquilo, que se respeta hasta el último momento. ¿Vale? ¿Más preguntitas? No. Vale. Pues vamos entonces a empezar el de inglés. Vamos a intentar hacer lo mismo, ser lo más detallado posible. Bien, el de inglés es menos, o sea, no es que sea menos innovador, ¿no? Sino que sigue la misma pauta, la misma estructura de lo que hemos visto hasta ahora. Gramática, vocabulario y skills, ¿no? En esas partes. Primera parte, gramática. Bueno, pues como hasta ahora, tendríamos 6 preguntas. Mirad, de la pregunta 1 a la 5, entre 2 o 3, quizá más probable 3 que 2, pero entre 2 o 3, serían preguntas sobre el tercer trimestre, de contenido del tercer trimestre. Es decir, que hemos visto en el tercer trimestre, pues lo del futuro, will, be going to, hemos visto las condicionales, hemos visto la cantidad, ¿vale? Eh, ajá, eso, la cantidad, el agregado en, Samieni, el veris, el verá, exactamente, ¿no? Eso más o menos lo que hemos ido viendo. Pues de 2 a 3 preguntas, ajá, no, el pasado simple no, por eso es del anterior. Vimos the is, there are, respecto de la cantidad, o si el pasado simple hemos visto en esta evaluación. Was, where, did, didn't. Vale, pues entonces también. Ajá, ok. Pues entonces ya digo, ese contenido en 2, o más probable, como estaba diciendo, 3 preguntas sobre ese contenido del tercer trimestre. Y las que queden, las 2 o las 3 que queden, dependiendo, pues ya sí que referirá a otra parte del curso. Pero esas otras preguntas que no son del tercer trimestre o del contenido del tercer trimestre, sino que hablan o van a utilizar, Javier me va a preguntar sobre cosas del trimestre anterior, ¿qué pueden ser? Pues mira, tiempos verbales seguro, el simple, el presente simple, el presente continuo. Eso seguro que tiene que haber una pregunta, y todo caso una pregunta para cada uno, ¿vale? Puede que haya a lo mejor algo de otro aspecto, quizá un poquito, entre comillas, más sencillo, como por ejemplo los plurales, ¿no? Los plurales. O pudiera haber de los adjetivos posesivos, my, your, his, combinado, es decir, que fuera una pregunta, como hemos hecho en otros exámenes, una parte de los adjetivos posesivos y otra de los pronombres objetos. Entonces, me, you, him, her, ¿vale? Pero si que nos quedan, pues eso, 2 preguntitas o tal, seguro, presente simple, presente continuo, eso es seguro. Eso, o sea, porque los tiempos verbales que hemos trabajado mucho durante el curso, eso tiene que estar presente. Por lo tanto, de la 1 a la 5, 2 o 3 del tercer trimestre, las que queden en ese orden de prioridad, primero tiempos verbales,
y luego a lo mejor pues pronombres, o sea, adjetivos posesivos y pronombre objeto, plural, singular. Luego en ese orden, de prioridad, como digo, las otras. Y la última, la número 6 de la parte de gramática, sería de aspectos de gramática, de otro contenido de gramática que hemos visto durante el curso, pues un multiple choice, es decir, yo tengo una frase con un hueco, tres opciones y tú eliges la opción. Y yo te pongo a lo mejor, pues, can, can't, la frase con hueco y eliges la opción correcta. O, pues no sé, adjetivo, te pongo la frase con un hueco y eliges la opción correcta. O te pongo el posesivo, con esto del apóstrofe y la S, ¿no? La frase con un hueco y las tres opciones para que elijas la opción correcta y así. Es decir, delante de cada frase para la que tenéis que elegir la opción correcta, se os dice qué contenido de gramática se os pregunta para que ya vayáis guiados. ¿Vale? Bueno, pues más o menos ya hay una idea de por dónde hay que ir tirando, priorizando. Porque, a ver, esto es lo que yo pienso y ahora vosotros me decís. Alguien puede decir, Jope, pero es que en esa pregunta 6 que ahí puede haber un montón de cosas de gramática y demás, y yo me lío. Mira, el formato del multiple choice, es decir, que yo te doy la frase con hueco y tres opciones, lo hace que sea un poquito, no voy a decir más sencillo, pero sí más asequible. Es decir, tú te has repasado Ken Can, ok, pero ahora resulta que me ponen este del apóstrofe y la este, de lo del coche de Juan, el abrigo de Ana, y tú no te acuerdas. O sea, algo te suena, pero no te lo has repasado bien, no te lo has repasado. El formato del multiple choice te puede permitir que elijas la opción correcta, aunque no te lo hayas repasado del todo, ¿vale? Así que bueno, pues ya digo, uno piensa, el profesor en este caso, que es más student friendly, ¿no? Como un poco más accesible para vosotros, pero bueno, vocabulario sería en la siguiente parte. Bueno, el principio ese es el mismo, de la uno a la 5 tendríamos lo que son los ejercicios de vocabulario en sí y demás, ¿no? Eso sí, ¿qué ocurre? Mira, en el tercer trimestre, cuando os pongáis a repasar el vocabulario, realmente vocabulario de entidad solo ha habido uno. Cuando digo vocabulario de entidad, es decir, no, perdón, dos. Vocabulario que se puede sacar una chicha, lo que son el de comida y este de que habla de las vacaciones, los transportes y tal, ¿vale? Food y transportation y holidays, más o menos, ¿sí? De entidad, ¿no? Bueno, pues una de las preguntas irá precisamente sobre ese contenido del tercer trimestre, ¿vale? Las que quedan, pues irán sobre el contenido de los restos, pero claro, de restos relevantes, de los que ya han aparecido otra vez. Es más, tanto en el examen de lengua como en el examen de inglés, mucho de ese contenido que se pregunte anterior se va a preguntar exactamente con la misma pregunta, de la misma manera, ¿vale? Si, por ejemplo, en el examen, el otro examen anterior, se preguntó de las profesiones, con que yo te doy dos frases, una de ellas completa y otra con hueco. La primera, la frase completa te explica, te describe el trabajo. Y la frase siguiente con hueco, donde tienes que poner el trabajo. El hueco lleva adelante la primera, las dos primeras letras de la profesión en inglés que tú tienes que hacer, pues aquí se preguntará igual, ¿vale? O eh, acciones de todos los días, ¿no? Esto que dijimos, daily activities o everyday activities. Que se había preguntado con una frase hueco y tres opciones para elegir la correcta, se preguntará de la misma manera. Y claro, insisto, el contenido que veis ahí es el relevante, pues que si países y nacionalidades, que si adjetivos, familia, el trabajo, por lo de las fechas y los días. Pero claro, las fechas y los días no. Esto pásamelo a una fecha, esto no, de una manera pues más rápida. El tiempo atmosférico, esto que estamos diciendo de la comida, el transporte, vacaciones, es decir, lo relevante de verdad. Los grupos de palabras que más nos pueden servir, que más comunes son.
Y hay una última que se divide en dos partes, ¿no? Una con preposiciones, yo te doy una frase con un hueco. Detrás del hueco hay como dos opciones de preposiciones y tú tienes que elegir la correcta. Esto sí que tiene que ser así, no puede ser de otra manera, ¿vale? Entonces hay que repasar un poco pues, o acordarse de qué preposiciones o cómo van las preposiciones de alguna manera, de forma general, por ejemplo. Pues los días que preposiciones llevaba, pues era el no. Vale. Para la hora, ¿cuál era? ¿No? O si iba por... Ajá, cosas así también, efectivamente, ¿no? O si está arriba o abajo de la... Entonces yo te pongo dos opciones y tú eliges la correcta para completar esa frase con una preposición, ¿vale? Y la otra parte sería, pues esto de yo te doy una frasecita o una expresión y tú la colocas en la opción correcta, ¿vale? Si yo te pongo una pregunta, la respuesta es I'm from Spain. Bueno, y arriba en el hueco está Where are you from? Pues ahí irá Where are you from. ¿Vale? Esas serán las dos últimas del vocabulario, o sea, bueno, esa pregunta sexta en las dos partes del vocabulario para que bueno, más o menos, para que sepamos por dónde. Igualmente, oye, es que no, esto no lo entiende, no sé qué, y la persona que esté con vosotros, no, si lo estoy yo, no sabe por dónde tirar, pues, no. Mensaje, llamada. Vuelvo con esto de la mensaje de la llamada. No os dé, que no os dé vergüenza. Yo sí se lo voy a decir a la persona o a las personas que se queden encargadas si no estoy. No os dé vergüenza de pedir que me manden un mensaje, que me llamen si es necesario, porque si no estoy aquí por cuestión médica, esa cuestión médica no es tan seria como para que yo no pueda responder, ¿vale? O sea, que no os preocupéis por eso. Ni, ay, no lo voy a llamar que está... No, tú llamas o tú mandas el mensaje o lo que sea. Hombre, si en ese momento pues hay alguna imponderable, pues esperar un poquito, si no, directamente te respondo. Es muy importante eso, justo esta idea, pues ha surgido hablando aquí con vosotros. Digo que es muy importante eso porque es la única manera de suplir, si, insisto, esas dudas o esos problemas que pueden surgir si yo no estoy. ¿Vale? Y por último, en inglés, la parte de skills, que ya sabéis que la parte de skills siempre ahí se os propone un texto de lectura, ¿no? Y este reading text tiene dos preguntas, dos ejercicios. En este caso, lo que sí os puedo asegurar es que no habrá preguntas y respuestas. De esos dos ejercicios, ninguno de los dos tendréis que leer una pregunta, mirar el texto y responder con una frase concreta. Puede haber de verdadero y falso. Por ejemplo, yo te doy unas cuantas frases y te digo, di a qué categoría de las que habla el texto pertenece cada frase. Por ejemplo, que el texto habla de los colores, el azul, el rojo y el verde. Entonces, del azul te habla tal cosa, del verde te habla tal cosa y del rojo te habla tal cosa, ¿no? Entonces, yo te pongo en esta segunda pregunta, por ejemplo, el color que dice el texto que tiene más brillo, y el texto dice el rojo. Por ejemplo. El color que se forma con el no sé qué, y es el verde, pues green, y así, ¿vale? Por ejemplo, esa es otra posibilidad. Pero lo que no habrá es, responde con la frase completa. ¿Vale? Entonces, pues, dos preguntas de ese tipo. Si en el caso de que haya true o false, que es bastante probable, porque esa la hemos ido repitiendo a lo largo del curso y siempre más o menos vienen bien. En el caso de que haya de true o false, que porque ya ha pasado otras veces esto que voy a decir, puede que la información que te dé la sola del ejercicio sea verdad, o true, puede que sea falsa, sea false, o bien, si en el texto no aparece, no se dice nada de lo que te dice la frase del ejercicio, entonces es falso. ¿Vale? Insisto, si lo que te dice el ejercicio aparece más o menos en el texto tal cual, es verdadero. Si lo que te dice la frase es contrario a lo que te dice el texto, falso. Pero si lo que te dice el ejercicio no aparece de ninguna manera en el texto, se cuenta como falso. Lo digo por si acaso, porque es que ya ha pasado, ha salido en alguna otra ocasión, para que no haya, digamos, despiste y directamente cuando empecé a hacerlo ya sepáis. Poco.
Y por último, pues como siempre, el writing, es decir, que vosotros redactéis un texto. En este caso se os van a proponer tres opciones de textos que se hayan visto a lo largo del curso, por supuesto, y tú eliges una de esas tres. No hay que hacerle, porque, oye, ¿eh? Porque como siempre, vale, no, no, por supuesto, sí, eso es lo que os digo ay, dice Yolanda, uf, me muero, que no, hombre, Yolanda, que no. Si ya has llegado hasta aquí y has llegado bien. Entonces, como estáis viendo el principio que estoy intentando, ¿no? Respetar en el examen es lo que se pregunte si es variado, que sea lo esencial, especialmente si es de anteriores trimestres, ¿no? Que sea lo esencial. Por ejemplo, pues claro, si hubiera que decir qué textos son los esenciales, pues un texto en presente simple. Bueno, siguiendo un poco el orden. Un texto a la manera que tú te describieras. Yo soy tal, eh, soy alto, soy bajo, soy no sé qué. Podría ser una opción, por supuesto, en donde tú hablas de algo habitual. El día de lunes a viernes, un lunes habitual o un el sábado. ¿Qué hace normalmente el sábado? ¿Qué hace normalmente el domingo? Eso es de los más improbables también, ¿no? Algo del pasado. Hiciste un texto, era contar una pequeña historia del pasado. Y luego ya un poco aquí, ese podría ser más variado, ¿no? Porque hubo texto que hiciste, por ejemplo, hablando de vuestra am, eh, pues, época del año favorito, pues te preguntar, oye, ¿cuál es tu mes favorito? Pues, parecido, ¿no? Si se formulara esa pregunta, se formularía así. ¿Cuál es tu mes favorito? Por ejemplo. ¿Vale? Pero y lo esencial prácticamente son esto que estoy diciendo, porque son, digamos, los que mejor se prestan para un examen. Una descripción, hablar de lo que hace habitualmente el día, contar una pequeña historia, y de repente yo te propongo un mes o una época del año o una festividad, y tú me cuentas por qué es tu favorita. Tú dices, mira, piensa que tal actividad es tu favorita, o tal época del año, o tal mes es tu favorito. ¿Por qué? Porque me voy de vacaciones, porque hace sol, ¿vale? Pues tendría que ir por ahí. Porque, insisto, son los esenciales, ¿no? Como los básicos de Zara, pues una cosa. Y texto, bueno, pues 80 palabras, ¿no? Vale, como mucho. Entonces, Javier, si lo dejo en blanco y demás, pues si lo dejas en blanco, pues lo dejas en blanco. Las otras preguntas son las que se evalúan y ya está. ¿Que recomienda no dejarlo en blanco? Hombre, pues sí, desde siempre, desde el principio, ¿vale? Porque, bueno, es una pregunta que pues tiene su puntuación, que a poco que escribas algo va a haber una puntuación. Aunque sea hola, me llamo fulanita. Ahí ya hay puntos. Claro, te das cuenta que desde el principio del curso, que es un poco también la obsesión de que he repetido, con lo que se ha pretendido con el texto es que al menos sepamos redactar o no sepamos escribir una frase o varias frases en inglés, que básicamente es lo que hemos dicho. Que un texto es una frase, un punto, una frase, otro punto, una frase, un punto, etc. Y que eso que venimos repitiendo, que yo vengo repitiendo desde el principio del curso, que es sujeto, verbo, complemento, se muestre a la hora de escribir frases. ¿Que me escribe tres frases? Pues tres frases que te puntúo. ¿Que me escribe un texto más o menos con frases y demás? Pues un texto que se puntúa también. Y así. ¿Vale? Oye, que llegas a ese punto, llega extenuado ya, no te va a dar tiempo, ¿no? Pues mira, prioriza aquello que controles mejor. Eso como principio general, de inglés, de lengua, de literatura. Empieza por aquello, como ya sabes más o menos cómo es el examen, cuando yo te lo doy, tú le echas un vistazo y ya más o menos te sitúas, empieza por aquello que sepas seguro que puedes hacer, porque te vas a estudiar mejor, porque es lo que más te gusta. De manera que eso siempre por lógica aplastante te lleva menos tiempo y te permite tener más tiempo para el resto y dedicarle a darle una vuelta, aquello que a lo mejor te cuesta un poquito más, etcétera, etcétera. ¿Vale? More question, más preguntas, que aclaren más cosas. Bueno, espero que como veáis intento ser mucho más detallado que otras veces, dando referencias exactas de cosas que van a aparecer, pues por eso no,
porque bueno, este es en teoría como, oh, el que todo entra, etcétera, etcétera. Pero nunca es así. O al menos no todo entra de la misma manera o con la misma importancia, porque bueno, porque sí. Pues lo Javier, que- Sí, yo cuéntame, Yolanda. tengo, yo tengo una duda. Cuando Dime. dijiste en la afirmativa y en negativa y en la interrogativa, nos comentaste que en el pasado simple del to be solo habría que poner en cualquiera de ellas where. Pero en el contexto de frase condicional del segundo tipo. Claro, es que en los apuntes viene el was y el where. Sí, claro, pero cuando, o sea, porque son como dos cosas diferentes. Mira, habrá, bueno, yo creo que lo he sugerido, y está claro, una pregunta del pasado simple, segurísimo. Entonces, si ahí, que es la pregunta típica de la frase con un hueco, un verbo, entonces tú tienes que poner ese verbo en pasado simple, afirmativo, negativo o interrogativo. Vale. Pues si en esa pregunta, Yolanda, aparece el verbo to be, imagina que la frase es, no sé, voy a poner aquí, ¿vale? Imagínate que tú empiezas a hacer, y en la frase número 3 del ejercicio es Sheila, es decir, un hueco, aquí te pongo el verbo to be, como no te pongo nada más, es una frase afirmativa, at home on Sunday. Pues Sheila estaba el domingo en casa, vale. Como esto es una pregunta sobre el pasado simple, como tú, como tú bien estás diciendo, Yolanda, el pasado simple del verbo to be es I was, he was, she was, it was, y you were, they were, we were. ¿Vale? Aquí está Sheila, Sheila, que es ella, por lo tanto, la opción solo puede ser Sheila Was. was, porque es la pregunta sobre el pasado simple, me ha parecido el verbo to be, o, ¿vale? Porque habla de ella. Ahora yo sigo haciendo, ¿no? El examen. Y ahora me encuentro, que esto está hacia el final, si hay, o alguna pregunta, y yo me dice, condicionales, oraciones condicionales. Ok. Yo dije que las oraciones condicionales se preguntarían, y yo te doy dos frases, cada frase con un hueco, al final te digo si es primero o segundo condicional, y tú lo que tienes que hacer es poner el verbo que hay en el hueco de cada frase en el tiempo correcto, ¿no? Porque dijimos, si es primer condicional, la oración del if en presente simple es la principal en will, más infinitivo. Si es segundo condicional, pasado simple, la oración del if, el would más el infinitivo es la oración principal. Y entonces yo te pongo la siguiente oración. If he, y el verbo es el verbo to be, ¿no? Igual. Policeman, sees, eh, he, wear, el llevar puesto, an uniform. Y entonces yo te digo, oye, esta es un segundo condicional, esta frase. Es decir, que como Javier me está diciendo en la pregunta que es un segundo condicional, la oración del is será pasado simple, la oración principal, el would más el infinitivo, ¿no? Pues que es tan sencillo está que pues he would wear. Ok. Y la oración de ir en pasado simple. Como yo veo que es el verbo to be en una oración de segundo condicional, alarma, atención, atención. Porque aquí sí que entra la regla en este contexto tan particular de que si el verbo to be lo tengo que poner en pasado en una oración condicional, en una oración de segundo condicional, la forma solo puede ser where para cualquier sujeto. Y entonces aquí sí que yo tendría que poner obligatoriamente if he were a policeman, he would wear a uniform. Ahora que de policía, pues como de muy poquito me parece a mí. Si él fuera un policía, él llevaría un uniforme. Entonces, ese caso especial que estamos comentando, el de que todas las personas llevan wear, solo se produciría en la oración del if de un segundo condicional. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, pues, Vale, simplemente, oye, Javier me está preguntando pasado simple, pues, was o were, el que toca. El segundo, habla de los condicionales, la frase segundo condicional, pues entonces ya aquí sí es solo were. ¿Vale? vale, gracias. Ok.
Más cositas. ¿No? Bueno, que no es que ya ahora hasta el examen no me puedes preguntar nada más, sino ya sabéis, a través de el correo, a través del mensaje de la hora virtual. Mira, yo los jueves, en torno desde las 5 4 y media, 5 hasta las 8 8 y media, estoy aquí, ya no tengo clase porque era el día del acceso. Y estoy aquí por la tarde, entonces podéis llamar por teléfono, podéis pedir una videollamada, o sea, hablar por el Zoom, si a alguien le apetece llegarse aquí y explicar. O sea que ese jueves por la tarde, los jueves por la tarde estoy libre como el viento en ese sentido. Estaré aquí con otras cosas, lógicamente, pero más libertad puedo también atender a cualquier pregunta que queráis hacer por esos medios, ¿no? Como ahora se dice. ¿Vale? Bueno, pues entonces. Nos veríamos aquí, espero, ojalá, el martes próximo, el 3 a partir de las 7:30. Lo más probable es que sea donde lo hemos hecho estos 2 trimestres, en la clase de la planta de abajo. Si yo estoy aquí, pues nada, no, todo como hasta ahora. Si en el caso de que no pudiera, que ahora mismo ya ha sido, digo, que es el más probable, ya lo tendré todo dispuesto para que, bueno, por supuesto, haya alguien con vosotros, repartir el examen y en el caso de ser necesario, y vuelvo a insistir, es la tercera vez que lo digo, cuando digo caso de ser necesario, es que vosotros os desesperéis a la hora de una pregunta. La desesperación, por muy fácil que a mí me pueda parecer entender esa pregunta, eso puede pasar, porque eso no significa nada. Entonces, hablar con la persona, si la persona no puede resolver el problema, dijo que había, aunque, insisto, esa persona ya lo sabrá, que se le mandara un mensaje o que si era algo un poco más tal que se le llamara por teléfono, que él va a atender, ¿vale? Y utilizar ese recurso las veces que sea necesario y cuando lo creáis necesario. Que el hecho de que me tengan que llamar a mí por teléfono no significa que ni me vaya a molestar, no porque estará en otra cosa y estaré más. Hombre, evidentemente, si no estoy aquí es porque hay una prioridad, pero aún así, eso no significa que no os vaya a atender. Por favor, de verdad, porque es la única manera, y eso ha surgido aquí hablando con vosotros, es la única manera de que si no estoy, atenderos pues eso, ¿no? Con estas cosas más concretas que el compañero o la compañera nos puede. No sintáis vergüenza ni penséis que me voy a molestar. No, 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 en absoluto. Y si la misma persona, esto es un caso extremo, pero podría ocurrir, si la misma persona resulta que pide esto 3 veces, pues 3 veces que se le atiende. Y si al final de tal, pues ha habido 10 veces que han preguntado y yo tiene que responder, pues 10 veces que con todo el gusto del mundo responder ese problema. ¿Vale? Eso tenerlo muy claro para también tener vuestra tranquilidad que ese tipo de dudas un poquito más así se van a atender. ¿Vale? Pues nada, a repasar, a preguntar si hace falta y nada, hasta el 3 a las 7:30, que nos veremos. ¿Vale? Vale, gracias, gracias Javier. Hasta A luego. vosotros siempre los que estáis ahí y por supuesto a Noelia y Linda, que son las que están aquí. ¿Vale? Pues nada, hasta muy prontito. Y yo encantado. Hasta prontito. Venga, vamos a... Chao. Adiós, hasta luego. Que me he parado la grabación.